Revisados los enlaces de video, pasamos a la parte de descripción. Primero subimos el afiche. Es muy importante que revisen el tamaño, el formato y el tipo de archivo, que se describe en detalle a continuación. Luego agregamos el título y la duración de la película. País de producción. En estricto rigor, el país de producción de una película se determina principalmente por el país de la productora o de quien financia la película. Otros países de producción son aquellos que participaron en la película mediante coproducción, financiamiento o apoyo logístico, además del país principal. Países de rodaje. Lugar o lugares donde se grabó el proyecto. En mi caso, Chile. Ahora viene una de las preguntas o las dudas más grandes que hay al momento de distribuir. La fecha de producción no es lo mismo que la fecha de rodaje. Se refiere al periodo que abarca todos los procesos para completar la película, desde el guión hasta la postproducción. Normalmente se toma como fecha de producción final el momento en que la película está lista para proyectarse. Por ejemplo, su primera presentación en un festival o lo que conocemos como su estreno. Más adelante hablaremos en detalle sobre este punto. Luego tenemos categorías. Podemos definir si es animación, documental, ficción, experimental, entre otras. Edad recomendada para los espectadores. En mi caso, todo público. Fecha de estreno. Si ya se estrenó en un festival, si no, no poner nada. Si es ópera prima, en caso de largometraje, si es un montaje provisorio y si es un trabajo de escuela de cine. Idioma. En nuestro caso, español. Si tienes versiones de video con subtítulos planchados, puedes especificarlo aquí, junto con los subtítulos SRT. Pincha y puedes subir los subtítulos y elegir el idioma. Recomiendo subirlos, aunque ya estén en plataformas como Vimeo o YouTube. Nunca está de más. Imágenes. Aquí debes subir el afiche, foto del director y fotogramas de la película. Es muy importante revisar el tamaño, formato y tipo de archivo que se describe en detalle a continuación en cada foto. Información. Género. Es fundamental revisar en detalle las opciones disponibles y clasificar los géneros que consideres necesarios. En mi caso, adolescencia, derechos humanos, drama e infantil fueron los que más se acercaron a mi cortometraje. Temática. Funciona de manera similar a los géneros. Es muy importante seleccionar todos los temas que se relacionen con tu proyecto, ya que géneros y temáticas son fundamentales para generar búsquedas de festivales y ayudarnos en la distribución. Debemos tener presente que los festivales tienen una línea editorial, es decir, trabajan con géneros y temáticas específicas. Por eso es clave identificar todas las temáticas que podría abordar mi proyecto y agregarlas. El buscador de FestHome utilizará todos estos parámetros para orientarte en la búsqueda de festivales. Presupuesto. Costo total de la realización de la película, de principio a fin, de preproducción hasta distribución. Tráiler. Incluirlo. Es muy importante tener un tráiler. Si tienes redes sociales, puedes agregarlas aquí. Sinopsis. Esta parte es clave para comenzar a distribuir el proyecto audiovisual, ya sea cortometraje, largometraje, experimental o videoclip. La sinopsis es lo primero que verá el programador del festival. Sinopsis corta. Debe ser clara, concisa y captar la esencia de la historia sin revelar el desenlace. La idea es despertar interés sin incluir spoiler ni detalles innecesarios. Sinopsis larga. Agregar detalles que podrían convencer al programador de ver tu proyecto audiovisual. Tomarse este apartado muy en serio es fundamental. En mi caso es un cortometraje de 7 minutos con una trama muy pequeña, por lo que agregamos la misma en ambas sinopsis. Filmografía de la directora o el director. Es importante agregar solo la información relevante. No hace falta nombrar todo, sino aquellos trabajos que se relacionen directamente con la obra actual. En el caso de que sean varios directores, se recomienda elaborar un solo texto y acompañarlo con una fotografía grupal. La filmografía debe centrarse en los materiales audiovisuales que mejor los representen, aquellos proyectos que reflejen su estilo, su mirada y su trayectoria. Reparto y equipo. Añadir al director, productor y distribuidor. Puede ser uno mismo, aunque en el futuro conviene dejarlo en manos de profesionales. Y empresa productora. Agregar a todos los miembros que participen en el proyecto. Eso es muy importante.
Selecciones. Llevar un registro detallado de las selecciones es muy importante. En muchos casos, el festival no registra la selección o premio desde su usuario. Y puedes hacerlo tú manualmente. Busca el festival, fecha de edición, tipo de premio, selección, y si ganaste un premio, pones el nombre y presionas añadir. En nuestro caso, alcanzamos alrededor de 87 selecciones y varios premios internacionales solo en FestHome, incluyendo una calificación a los Oscars por ganar un festival calificador. Las calificaciones las vamos a revisar en detalle más adelante. Al final, podemos agregar documentos relevantes para el proyecto, puede ser el listado de equipos, redes sociales, noticias, etc. Solo si lo consideras necesario. Si ya has terminado de distribuir tu proyecto, puedes agregarlo a FestHome TV. Esta plataforma ofrece a los realizadores una alternativa para rentabilizar sus obras audiovisuales. Nunca está de más mantener esta opción activa y revisar el catálogo actual. Y eso sería la creación y la edición de un proyecto audiovisual. Los invito a ver los siguientes capítulos donde hablaremos de los materiales adicionales, que podrían pedirles después de quedar seleccionados en algún festival. Tenerlos listos desde antes les permitirá estar un paso adelante y aprovechar al máximo las oportunidades.